En el ejercicio 1.7 nos dicen que demostremos que si en un cuadrilátero las diagonales son perpendiculares, congruentes y se cortan en el punto medio, entonces este es un cuadrado. Bueno, entonces, digamos, demostración, proposiciones, la primera, ¿qué es lo que nos dicen? Las diagonales son perpendiculares, entonces podemos decir que AC es perpendicular a BD. ABD, además podemos decir que son congruentes, que AC es congruente con BD por hipótesis, ¿no? Por hipótesis. Perdón, sí, aquí serían segmentos porque ya estamos hablando de congruencia, ¿no? Por hipótesis. Por hipótesis, entonces, bueno, sería la primera proposición. Luego nos dicen que se cortan en el punto medio, ¿verdad? Las diagonales. Entonces, si este es el punto O, entonces podemos decir que AO es congruente con OC, que es congruente con AO y es congruente también con OD. Esto por hipótesis de definición de punto media, ¿no? Hipótesis, por hipótesis y definición de punto medio. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que este segmento es congruente con este y con este, ¿no? Todos esos segmentos entre sí son congruentes. En la número 3 podemos decir que la medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB, que es igual a la medida del ángulo BOC y es igual a la medida del ángulo DOC, y cada uno de ellos mide 90 grados. Esto también, y por 1, ¿verdad? Que son perpendiculares, AIC y BD, por 1 y definición de rectas perpendiculares. Bueno, entonces podemos decir que cada uno de estos triángulos, este con este, con este y con este, son congruentes por 2 y por 3, ¿verdad? Podemos asegurar por lado, 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 ¿no? Triángulo AOB es congruente con el triángulo BOC, es congruente con el triángulo COD y es congruente con el triángulo AOD. O sea, como este ángulo es congruente con este, estos dos triángulos son congruentes. Como este segmento es congruente con este, ¿verdad? Este segmento es congruente con este y este congruente con este, estos dos triángulos son congruentes, pero lo mismo pasa con estos dos. Este segmento es congruente con este ángulo es congruente con este y este lado es congruente con este. Entonces, o este lado es congruente con este, estos dos también son congruentes. Y así, en forma transitiva, podemos ir diciendo que esos triángulos son congruentes. Esto por el postulado sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y si no, también podemos haber dicho por 2 y 3. Hemos dicho en 2 y 3 que este segmento es congruente con este con este, este con este ángulo con este con este. Y todos entre sí son congruentes, igual que todos estos son congruentes. Entonces este triángulo es congruente con este con este con este. Bueno, si todos esos triángulos son congruentes, entonces todos los lados del cuadrado, todos los lados del cuadrilátero, antes de asegurar que es un cuadrado, podemos decir que son congruentes. Este lado es congruente con este, es congruente con este y es congruente con este. Esto por definición de triángulos congruentes. Entonces, AB, segmento AB,
es congruente con segmento BC, es congruente con segmento CD y es congruente con el segmento AD. Por definición de triángulos congruentes. Por definición de triángulos congruentes, o si no, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, que sería lo mismo, ¿no? Por definición de triángulos congruentes. Triángulos congruentes. Bueno, entonces tenemos que los cuatro lados son congruentes. Este ángulo es congruente con este, con este, con este, con este, con este, con este y con este también por la misma razón, ¿no? Ángulo A o B, ángulo A o B es congruente con el ángulo, sería A, perdón, aquí sería B a O, ¿no? B a O, B a O, B a O, o sea, este ángulo, ¿no? Este ángulo, B a O, también es congruente con el ángulo ABO, ABO, congruente con el ángulo, este sería CBO, CBO, además es congruente con el ángulo, sería BCO, BCO, congruente con el ángulo, este es, podríamos decir, DCO, DCO, que también es congruente con el ángulo, DCO sería, a ver, no es DCO, sería CDO, 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 o sea, este, ¿no? CDO, este, además es congruente con este también, ¿no? Y además es congruente con este. ¿Cómo sería ADO y DOA? ADO con el ángulo ADO y además es congruente con el ángulo DOA. Esto también por definición de triángulos congruentes, ¿no? Definición de triángulos congruentes, solo así con siglas lo voy a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho? Que este ángulo es congruente con este, con este, con este, con este, con este, con este y con este. Esto por definición de triángulos congruentes. Si todos son congruentes, significa que la suma de todos esos 8 triángulos, ¿verdad?, es igual a 360. La suma de este más 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 este, todos los 8, ¿verdad?, suman 360 grados. Entonces, que la medida del ángulo BAO más la medida del ángulo ABO más la medida del ángulo CBO más la medida del ángulo BCO más la medida del ángulo CDO más la medida del ángulo, a ver, CDO, ADO más la medida del ángulo DOA más la medida del ángulo bueno, esa fue la última, DOA, ¿no? Son 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uno ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uno, ¿no? Veamos cuál es. Entonces acá nos falta decir que un ángulo, falta decir que hay otro ángulo congruente, ¿no? BAO es este, ¿no? Y DAO falta, ¿no?
DAO, congruente con el ángulo DAO. Definición de triángulos congruentes. Entonces falta la medida del ángulo más la medida del ángulo DAO. Y todo esto tiene que sumar 360 grados. Esto por suma de ángulos de un cuadrilátero, ¿verdad? Suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Bueno, en el 8 podemos decir que como todos son congruentes, todos estos ángulos son congruentes, se pueden sustituir todos por el mismo, ¿no? Que la medida del ángulo, a ver, ADO, 8 veces esa medida, ¿verdad? Como todos son congruentes, que 8 veces esa medida es igual a 360 grados, por lo que dijimos en 6, ¿no? Por 6. Por lo que dijimos en la proposición 6. Entonces en la 9, si dividimos entre 8 ambos lados de la ecuación, porque esta viene a ser una ecuación, son números los que tenemos ahí, la medida del ángulo ADO es un número, entonces podemos resolver como una ecuación, la variable es esta, ¿no? Si dividimos entre 8, tenemos que, se cancela 8 con 8, que la medida del ángulo ADO es 45 grados. Entonces, como la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, que es igual a la medida del ángulo C, y que es igual a la medida del ángulo D, y este es igual a 2 veces la medida del ángulo ADO, entonces podemos decir que esto es 2 por 45. 2 por 45 grados es 90 grados. Entonces, bueno, esto de acá lo aseguramos porque ¿cómo se llama? Por 8, ¿no? Por 8 y por 6. Y propiedad uniforme, ¿verdad? No, aquí propiedad uniforme, únicamente. Propiedad uniforme de la igualdad. Acá simplificando, ¿no? Simplificando el paso 9, ¿verdad? Simplificando la proposición 9. Simplificando 9. Esto dijimos que todos eran congruentes, ¿no? A ver, no, eso no lo hemos dicho, pero sabemos que la medida del ángulo A es 2 veces la medida del ángulo ADO, y además también, ¿verdad? Porque ADO es este ángulo, ¿verdad? Como este también es igual a ADO, este ángulo es la suma de 2 veces del ángulo ADO. Igual este es igual a la medida del ángulo ADO, y este también es igual a la medida del ángulo ADO, entonces el ángulo A es 2 veces la medida del ángulo ADO. Este es igual a la medida del ángulo ADO, a este, ¿no? Esta medida también es igual a la medida del ángulo ADO, por lo tanto el ángulo B es 2 veces la medida del ángulo ADO. Igual este ángulo es congruente con este, o sea que la medida de este es igual a la medida del ángulo ADO, y este también es congruente con este, también es igual a la medida del ángulo ADO. Por lo tanto, como ADO mide 45 grados, este mide 90, este mide 90, este mide 90 y este mide 90. Entonces, ¿por qué decimos esto? Por lo que dijimos que todos eran congruentes acá, ¿verdad? ABO, BAO, ABO, CDO, todos esos ángulos, todos estos
son congruentes. Entonces lo dijimos en ¿a dónde? Perdón, es que estamos acá, ¿no? En esta, BAO es congruente con el ángulo ABO, es congruente con el ángulo CDO, entonces por 6 y por 10, ¿no? Y 10. Esto sustituyendo la medida del ángulo ADO, ¿verdad? Sustituyendo ADO por 10 entonces, ¿no? Por 10. Porque la medida del ángulo ADO es 45. Y acá, pues, multiplicando, ¿no? Multiplicando o resolviendo la multiplicación. Bueno, entonces ahí tenemos todas las justificaciones. Y entonces en el siguiente paso, en el 12, podemos decir que el cuadrilátero ABC D es un rectángulo. Es un rectángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos miden 90 grados y todos sus lados son congruentes. ¿Dónde dijimos eso? Todos sus lados son congruentes. Lo dijimos aquí, ¿verdad? A ver, no. Aquí. En 5, en el paso 5. AB es congruente con BC, es congruente con CD y es congruente con DC. Entonces en el paso 5, ¿no? Por 5 y por 11. Por 5 y por 11. Y 11. Y entonces ahí tenemos la demostración del inciso A del ejercicio 1.7. En el inciso B del ejercicio 1.7 dicen que demostremos que las diagonales, que si las diagonales de un cuadrado son perpendiculares y se cortan en el punto medio, el cuadrilátero es un rombo. Es parecida a la demostración del cuadrado, ¿no? Es bastante parecida. Podemos partir de que lo que nos dicen, que las diagonales son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, demostración. Proposiciones y justificación. La número 1, entonces, la número 1, podemos decir que AC es perpendicular a BD. AC es perpendicular a BD. Eso por hipótesis. Bueno, por hipótesis. Por hipótesis. Bueno, podemos decir que AD y BD se cortan en el punto medio. AC, perdón, y BD se cortan en el punto medio. En el punto medio, así lo vamos a abreviar. Esto también por hipótesis. Por hipótesis. Bueno, entonces podemos decir entonces que AO, supóngase que este es el punto O, que AO es congruente con, en el paso 3,
AO, el segmento, es congruente con el segmento este, ¿verdad? Es congruente con CO o C, como C. Y BO es congruente con DO. ¿Esto por qué? Por definición de punto medio o por 2. En 2 nos dijeron que AC y BD se cortan en el punto medio. Entonces, si se cortan en el punto medio, este segmento es congruente con este y este segmento es congruente con este. Bueno, veamos otra cosa. Nos dijeron que como las rectas AC y BD son perpendiculares, entonces este ángulo mide 90 grados, este también y este también. Entonces, la medida del ángulo ABO es igual a la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo COD, y además es igual a la medida del ángulo AOD, y cada uno mide 90 grados. ¿Esto por qué lo podemos asegurar? Por 1, por definición de rectas perpendiculares, por 1. Bueno, entonces podemos decir que los 4 triángulos son congruentes. Podemos decir por lado o ángulo lado que los 4 triángulos son congruentes. El triángulo A o B es congruente con el triángulo C o B. ¿Por qué? Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Y también es congruente con este por lado, ángulo, lado. También es congruente con este por lado, ángulo, lado. Entonces todos esos triángulos son congruentes. Podemos decirlo en el paso 5, ¿no? Que el triángulo sería A o B. A o B es congruente con el triángulo A o D. Es congruente con el triángulo, sería C o D, y además congruente con el triángulo C o B. ¿Esto por qué lo podemos decir? Por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Bueno, y entonces podemos asegurar que los lados son todos congruentes, ¿verdad? El lado AB es congruente con el lado BC, es congruente con el lado AD y es congruente con el lado DC. AB, segmento AB, es congruente con el segmento AD, que es congruente con el segmento CD, y además es congruente con el segmento AC. Esto por definición de congruencia de triángulos. Por definición de congruencia de triángulos. Bueno, entonces en el paso 7 podemos asegurar que el cuadrilátero ABCD es un rombo. Esto por 6. Por 6. Y ahí está demostrado entonces que lo que nos dicen, ¿no? Que si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y se cortan al punto medio, es un rombo. Y es el último inciso del ejercicio 1.7.